Trae esa sanidad que tanto esperan tus hijos, tus hijas. Nuestros cuerpos sean fortalecidos, sean sanados. Cada tejido, cada órgano, Dios mío. Gracias, Padre, por esas maravillas que haces en medio de nosotros, pues no faltará tu bendición, tu protección en medio de todas las cosas, Padre. Qué hermoso es esperar en ti, qué hermoso es saber, Padre, que tú nos sostienes, que tú nos diriges, Padre. Qué hermoso es saber que tú tienes cuidado de nosotros, Señor, que hoy veremos tu gloria, tu salvación, tu bondad y tu misericordia, Padre. A ti te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, porque eres precioso, porque eres Rey de poder, porque eres Dios de gracia, porque eres Rey infinito, Señor, y tu amor inagotable, Padre, nos sostiene, nos levanta y nos dirige, Padre. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo y muchas gracias, Padre, porque yo sé que la gracia y la paz sobreabundan en el corazón de tu pueblo y en la vida de tus siervos y tus siervas, Señor. Háblanos también con tu palabra, Señor, que esta palabra traiga vida, aliento de gracia en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias por sostenernos. Gracias por levantar, Señor, nuestra fe y renovar las promesas sobre cada uno de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo sé que la presencia de Dios está sobre ti, que sigas adelante, que no mires hacia atrás, sino que puedas esperar en las promesas que Dios nos ha dado. Quiero iniciar esta mañana leyendo un pasaje que está en 1 de Pedro capítulo 5 a partir del versículo 6, y algo que tenemos bien claro es que tenemos que levantarnos en medio de cualquier situación. Y digo y subrayo la palabra tenemos porque Dios nos entrega las cosas, pero nos corresponde a nosotros el poder enfrentar cualquier situación tomados de la mano del Señor. Y sobre todo, como hemos venido ayer especialmente, yo leíamos mejor en la palabra, cómo es tan importante tener un conocimiento pleno, que es lo que está mencionando en la siguiente epístola del apóstol Pedro, que nos llene de ese conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Realmente que tengamos esa plena certeza de quién es Él, quién es el que nos acompaña, a quién estamos clamando, el nombre de quién estamos invocando, como nos enseña la palabra, sobre cualquier situación que nosotros estemos enfrentando. Y es interesante porque al terminar la primera epístola del apóstol Pedro, a partir del versículo 6 nos da unas instrucciones bien interesantes que quiero que tengas en cuenta en este día ante cualquier situación que tú estés pasando. Escuche cómo dice la palabra. Voy a leer del versículo 6 al versículo 11. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado, dice ahí el versículo 7 de 1 de Pedro capítulo 5, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer con ese león rugiente? Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y me parece tan lindo cada vez que leo este versículo 10 de 1 de Pedro capítulo 5, donde expresa: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, el Señor mismo, os perfeccione, te afirme, fortalezca y establezca. Y termina dando una exclamación en el versículo 11, que debe ser la exclamación que tú y yo debemos mantener siempre, diciéndole: a Él sea la gloria y el del imperio por los siglos de los siglos. Y termina diciendo un amén, que significa un así sea. Y es interesante porque aquí nos da una pauta, y hemos venido hablando esta semana de las luchas que sostenemos.
Creo que cada uno, y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, cada uno estamos librando situaciones diferentes, enfrentando situaciones diferentes. Uno de los engaños que a veces el enemigo trae a nuestra vida es que pensamos que solamente estamos sufriendo, que solamente nosotros estamos sufriendo, que solamente que nadie se compadece de nosotros, que nadie nos entiende. Y a veces, inclusive, nace en algunas personas un orgullo espiritual que no les ayuda absolutamente para nada y que no dejan actuar directamente el poder de Dios en su vida. Por eso, a partir del versículo 6 que empecé a leer en este pasaje de 1 Pedro capítulo 5, lo que más nos pide el Señor a cada uno de sus siervos, de sus siervas, de sus hijos, de su pueblo en general, es que aprendamos a ser humildes. Alguien dijo, la humildad no pelea con nadie. Y ser humilde tampoco es una persona inactiva. Al contrario, una persona que sabe esperar en Dios, que ha comprendido que lo que tiene, que lo que hace, no depende de él, sino que absolutamente depende de las promesas de Dios y de la confianza que ha puesto en el Señor. Al fin y al cabo, el que nos defiende es Dios. Al fin y al cabo, el que pelea nuestras batallas, y eso lo vamos a ver en otro momento, es el mismo Señor. Que las promesas que nos entrega muchas veces vamos a tener que pelearlas, y muchas de esas batallas las vamos a ganar de rodillas delante de la presencia del Señor. Hay una actividad espiritual que Dios nos ha llamado a hacer. Hay momentos que vamos a tener que pararnos y decir, Señor, en tu nombre hoy me levanto, en tu nombre hoy avanzo, Señor, en tu nombre hoy abro las puertas de este lugar si es de un negocio, en tu nombre, Señor, yo bendigo mi familia, mis hijos, mis hijas, por difíciles que sea, por mucha rebeldía que hay en el corazón. Ahí está el nombre del Señor, que es más poderoso que quizás la palabra que nosotros les podamos hablar. Pero ante la palabra de Dios, ante el amor de Dios, ante el poder de Dios, nadie ni nada se podrá doblegar. Y mire cómo está diciendo, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Qué difícil es cuando hemos sido humillados. Qué difícil es cuando alguien se trata de enseñorear sobre sus hijos. Hay lugares donde laboran mis hermanos que a veces se convierte casi en una esclavitud. Cada vez aumentan las labores. Y cada vez que tú muestras tu capacidad, te van a colocar más trabajo. Ahora, cuando está la gracia de Dios, cuando aprendemos a humillarnos no a los hombres, mostrar a ellos respeto, pero nos humillamos delante de Dios, Él es el que nos respalda, el que nos protege, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Y si avanzamos un poco más en la comunión con Él, o como dice ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, donde está expresando el mismo apóstol Pedro, que ese conocimiento de Dios se ha revelado en nuestra vida, y el conocimiento del Señor Jesucristo, nos damos cuenta quién realmente es que está con nosotros, ayudándonos en medio de todas las labores que sostenemos. Aprenda, mi hermano, aprendamos a humillarnos delante de, como dice ahí, la poderosa mano de Dios. Y Él cuando en el momento preciso, en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios le llamo yo, te levanta, te afirma, te fortalece. Y van a ver muchos de los que están a tu alrededor la protección, la dirección de Dios. La forma como Dios te ha cuidado y te cuida y te restaura inclusive a situaciones o a lugares que por alguna situación tuvimos que dejarla. Es Dios el que nos fortalece, es Dios que nos alienta, es Dios que nos saca adelante en medio de todas las cosas. Y todos los problemas que sostenemos, las luchas diarias, producen ansiedad en nosotros. He hablado con personas y están ansiosas, personas inclusive que nos comparten a través de los diferentes medios. Uno se da cuenta de la ansiedad porque dan la manifestación, al fin y al cabo, como dice la palabra, por los frutos, por nuestras acciones, por nuestras reacciones. Nos damos cuenta realmente que hay en nuestro corazón, inclusive en el corazón de las personas que están a nuestro lado. No hay nada más complicado que entrar en tiempos de ansiedad, pero creo que el versículo 7 nos está dando una invitación, un actuar en fe, para que, como dice ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Mi hermano, mi hermana, ¿quién mejor que Dios te puede cuidar? ¿Quién mejor que Dios mismo sabe lo que hay en tu corazón? Sabe cuáles son tus sueños. Y algo maravilloso que he venido mencionando últimamente y espero que esto impacte tu corazón. Dios mismo sabe lo que colocó dentro de ti, que ha dado los dones, la capacidad para salir vencedor ante todo aquello a lo cual Él te ha llamado como un propósito para que trabajes ahí, para que extiendas ahí, para que alcances ahí, para que conquistes ahí, para que en ese lugar donde está sea un testigo poderoso, poderosa de la presencia de Dios. Y qué hermoso lo que está diciendo. Eche la ansiedad. Sí, queremos alcanzar las cosas, queremos movernos en el nombre del Señor, queremos a veces en nuestro caminar llegar rápido a lo que tanto soñamos, a lo que tanto anhelamos. Y a veces en ese esfuerzo que nosotros hacemos, dañamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay procesos que son necesarios en nuestro corazón. Cuánto quisiéramos que no pasar por situaciones, o como dice el Salmo 23, por esos valles de sombra, de muerte, por esos valles de temor, de angustia, pero son necesarios porque en medio de ellos es que realmente vamos a conocer a Dios, la grandeza de su amor, la grandeza de su poder, pero tenemos que caminar al enfrentar estas situaciones confiados que Él está a nuestro lado y que sus promesas se cumplirán. Por eso es sabio y más aún quien no lo dejó escrito, el apóstol Pedro, quien vivía ansioso. Y si miramos cómo era el apóstol Pedro cuando estaba caminando con el Señor Jesús, viendo las obras, viendo los milagros, mientras Él estuvo aquí en la tierra, fue interesante porque a veces era muy impetuoso, a veces era muy acelerado, voy a utilizar esa palabra, no está escrita así en la palabra, pero es lo que realmente está mostrando en la vida de Él. Y cometió muchos errores justamente por eso. Pero cuando escribe estas epístolas universales, es interesante porque parece que fuera otro Pedro diferente. Es un Pedro que fue transformado por la presencia del Espíritu Santo. De ahí la recomendación que tanto le hizo el Señor Jesucristo antes de ser glorificado. E inclusive después de la resurrección, Él le dice, esperen en Jerusalén. Y uno de los versículos que ha sido bendición para mi vida y que están escritos ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, Él dice, y les da las instrucciones que se queden ahí en Jerusalén. Y luego expresa, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos, y les marca unos sitios geográficos que nos están incluyendo a nosotros. Qué importante, mi hermano, mi hermana, que aprendamos a llevar todos esos momentos de ansiedad, de estrés que muchas veces tenemos, de inquietudes. Quizás hay momentos que las cosas no nos salen bien y a veces nos echamos culpa y a veces también el enemigo está listo para lanzar los dardos de duda, inclusive de acusación, para que no avancemos en los propósitos de Dios. De una cosa, mi hermano, mi hermana, debes tener plena seguridad de que quien te escogió, y esto lo dice en este mismo pasaje, fue Dios. Que Él se ha propuesto afirmar tu corazón, afirmar tu fe. Y a través de esos procesos, tu fe va a ser firme en Él. Vas a aprender a echar la ansiedad que a veces no nos deja disfrutar lo que tenemos. Porque queremos alcanzar cosas que Dios en su tiempo nos dará. Y esto es importante lo que está diciendo. Y luego, esa ansiedad lo que produce en nosotros es alterar nuestros sentidos. Y de ahí lo que está escribiendo en el versículo 8 de este precioso pasaje el apóstol Pedro. Ahí en el 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad. Dos cosas importantes que tú y yo tenemos que tener, mi hermano, mi hermana, delante de la presencia del Señor. Cuando Él me está hablando de sobriedad, es que nada ni nadie altere los sentidos y más aún los sentidos espirituales. Una persona sobria es una persona consciente de lo que está pasando. Y más si tiene conocimiento de Dios, puede discernir por qué está sucediendo
o qué es lo que Dios se ha propuesto hacer en medio de las situaciones que estamos pasando. Eso nos trae paz y eso nos ayuda, como está diciendo el versículo anterior, a llevar el afán, el cansancio, la ansiedad a la misma presencia del Señor. Hay gente que no necesita ingerir una bebida alcohólica o quizás la droga que altera su sentido, sino que por los problemas y las dificultades no las saben controlar, se alteran. Y es lo que trae lo contrario a ser sobrio, nos volvemos ebrios. Y la ebriedad significa que se alteran los sentidos, es lo que se produce cuando se ingiere bebidas alcohólicas o está bajo los efectos de la drogadicción. La recomendación que nos da el apóstol aquí, sean sobrios, tengan sus sentidos bajo control. Y bien pudiera decir un texto que también mencionamos mucho, que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, porque Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Identificar estas cosas y saber que Dios es el que está con nosotros, el que pelea nuestras batallas, va a traer paz y equilibrio a nuestro interior. ¿Por qué el alma se cansa? ¿Por qué el alma necesita, y inclusive en el día de ayer leíamos lo que en el primer capítulo, ahí, la segunda epístola del apóstol Pedro, donde él dice que muchas de las cosas que nos suceden a nosotros es por la falta de conocimiento o porque estamos ociosos y no vamos siendo edificados o permitiendo el ser edificados en Dios. No permita que nada quite la paz de tu corazón, mantenga un equilibrio interior. A veces hay que decirlo, no me cansaré de enseñarlo porque es lo que me ayuda a enfrentar cada situación, cada día. Vamos a tener que decirle al alma, aquíétate. O como dice un texto que yo utilizo mucho, el del Salmo 42, 5, donde el escritor bíblico, donde el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Eso es un estado de ebriedad. Y nos lleva a que tengamos esa paz interior, pero también estar vigilantes y velad. No solamente pasar una noche de vigilia, sino poder discernir lo que se está moviendo. Algo bien interesante es la capacidad que Dios nos ha dado. Recursos espirituales que hay dentro de ti, mi hermano o mi hermana. No importa quizás si tienes un cargo en una iglesia o en un ministerio. No importa si apenas tienes conocimiento de Dios. Lo que importa es que tú reconozcas que Dios te ha dado el poder para vencer cualquier situación que enfrente. Pero tomado de la mano de Él, tomado de esa mano poderosa, como está diciendo, que nos exalta, que nos saca en victoria y que nos ayuda a seguir adelante. Siempre debe haber, como dice ahí, ser entendidos, ser sobrios, pero también ser vigilantes. ¿Qué está haciendo o qué autoridad le hemos dado al enemigo para que nos mantenga bajo prisiones, bajo temor, bajo inseguridad, inclusive bajo rebelión o rebeldía? Porque seguidamente en el versículo 8 nos está diciendo, sé sobrio, sé entendido, y estén pendientes, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando o anda alrededor buscando a quien devorar. Acuérdese lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Muy contrario a la obra que Él quiere hacer en nosotros, porque seguidamente dice, mas yo he venido para que tengan vida. Y una vida en abundancia. Una vida en abundancia es donde usted puede esperar en medio de las promesas que Dios te ha dado, en medio de cualquier situación que estés viviendo, sabiendo que el Padre conoce tu cansancio, tu fatiga, que puede ver esa bondad, esa misericordia de Dios en medio de todas las cosas. Que pueda tú alentarse en el poder de Él y decir, Señor, yo sé que el enemigo trata de destruir mi vida. Y cada vez que tú te propones avanzar en esa unidad, en ese respaldo de Dios, en esa comunión con el Señor, el enemigo va a lanzar sus dardos. Y va a estar, como dice ahí Pedro, como león rugiente. Y si te descuidas,
en no mantener ese equilibrio en tu alma, sino que permites alterar tu sentido, y mucho menos si no estás vigilante de cuál es la obra con la cual Él quiere hacer alrededor de ti para destruirte. Creo que vas a tener dificultades, pero gracias a Dios que nos fortalece, gracias a Dios que está de nuestra parte, gracias a Dios que Él es el aliento de vida. ¿Qué tenemos que hacer ante esa persistencia del enemigo de tratar de devorarnos? Dice, al cual resistir firmes en la fe, en lo que tú has creído. Y también va a traer un equilibrio cuando no le crees a la mentira al enemigo que te hace a lo mejor creer que tú eres el único que está sufriendo. Tú eres la única que está pasando por esas situaciones, que nadie te entiende. Creo que ese es uno de los peores engaños que tenemos. Dios sabe lo que está pasando. Él conoce tu situación. Es más, dice la palabra que aún antes de que haya una petición en nuestros labios, una palabra en nuestra boca, Él ya la sabe. O como leemos también, y me gusta leer el Salmo 81, hay un versículo que dice, abre tu boca y yo lo llenaré. Lo dice en la Reina Valera de esa manera, pero la Biblia, el lenguaje sencillo, expresa, dime lo que quieres y yo te voy a dar respuesta. Son promesas de Dios, pero tenemos que acercarnos a Él firmes en la fe, pero también sabiendo que otros hermanos han pasado o están pasando por las situaciones que estamos viviendo, pero que con la ayuda de Dios, con la fe puesta en Él, en sus promesas y con la compañía del Espíritu Santo, vamos a salir adelante. Tú no estás solo, mi hermano, mi hermana. Es más, ese proceso que estamos viviendo nos va a ayudar a fortalecernos, a permanecer firmes en la fe, porque así lo está expresando el versículo 10, donde dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido cierto tiempo, Él mismo, y vienen varias cosas que son importantes para nuestra vida, nos perfeccione. Los problemas nos perfeccionan, nos hacen madurar, nos afirman en la fe, nos fortalece en medio de cualquier situación, nos hace fuertes, pero también nos establece en el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Y por eso este pasaje termina diciendo el apóstol, a Él, a Dios sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y Él dice, así sea, hoy y siempre, pero sobre todo esa gloria, esa honra sea vista en ti, porque has creído en quien está con nosotros y puede confiar plenamente en Él. Que te adoramos en estos momentos y una de las cosas que debemos mantenernos es esa firmeza, ese aliento de vida, esa gracia que tanto necesitamos de parte de Dios en nuestra vida. No te desanimes, no tengas miedo, porque la promesa de Dios es que está con cada uno de nosotros, como el Dios Todopoderoso y como se lo dijo a Josué. Adelante, mi hermano. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, gracias por tu amor inagotable, gracias por tu paz infinita, y gracias porque tú eres el Dios que nos alienta, que nos fortalece, que nos guía en medio de todas las cosas, Señor. Gracias porque yo sé con esta palabra, Señor, podemos confiar plenamente en ti, humillarnos delante de ti, Padre, descansar en ti, en tu grandeza, en tu amor, en tu misericordia, Padre. Gracias porque tú no desamparas a tu pueblo. Tu promesa, Señor, es y será que estarás siempre a nuestro lado, Señor. Y yo sé que Dios se cumplirá, Señor. Afirmo el corazón de mi hermano y de mi hermana, Señor. Aliento de vida sobre ellos. Sanidad, Padre. Confianza plena en ti, Padre. Hago, Señor, muralla alrededor de ellos, Padre, donde el enemigo no pueda traspasar esos límites, Padre, porque son protegidos por ti. Son tus hijos, tus hijas amadas, Padre, que los guarda, que los protege, que los dirige, que los afirma, Padre, que los establece, Padre, que los perfecciona, Señor, con tu poder, Padre, y que cumple en cada uno de ellos tu propósito, Señor. Te doy muchas gracias por lo que haces en cada uno de nosotros, Padre, y tu obra se cumplirá, Señor.
Te alabo y te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que la gracia y la bendición sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Gracia y paz sobre todos. Le hablo su pastor Elán de los Alvira, la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.